Continuando con la construcción del identitario mexicano de Miguel León Portilla, Samuel Ramos y Octavio Paz. Comentábamos en la sesión pasada con respecto a Miguel León Portilla y hablábamos acerca de la forma en la que se construyen los identitarios y que tiene que ver mucho con la identificación de las personas en sus costumbres, en sus tradiciones, en su lengua, la forma en la que la lengua nos da identidad y nos da conceptualización. Y bien, en el caso de Miguel León Portilla, quisiéramos, no sé, a forma de resumen, entender que lo que nos decía Miguel León Portilla tenía que ver mucho con el retrato mexicano y que el retrato mexicano pues anda en todas partes, ¿no? En su costumbre, en sus tradiciones, en el indigenismo, en las cuestiones prehispánicas, en su gastronomía, en su forma de ver el mundo, con respecto a otras naciones. Prácticamente somos únicos en una formalidad, ¿no? Eh, Al igual que otras naciones, también tenemos una identidad propia que no precisamente a veces la podemos entender porque al final de cuentas es una complejidad como nos los va a platicar en esta ocasión Samuel Ramos, que es el tema que hoy vamos a trabajar. Y bien, entonces Samuel Ramos es un personaje que está vuelto en la idea del alma mexicana, en la idea del volver a esa parte autóctona donde prácticamente de las formas en las que nosotros nos presentamos como mexicanos y como una identidad propia de que conservamos prácticamente, pues parten de una idea muy muy arraigada en la cual esa idea va a tener que forzarse en la forma del partir en una idea en que la influencia también desarrollada por algunos personajes ilustres que le van a dar apoyo a esta idea del identitario mexicano. Y bueno, Samuel Ramos parte de un pensamiento filosófico mexicano donde él nos explica y nos plantea la idea de la identidad del mexicano que tiene tres conceptualizaciones y ahorita lo vamos a ver en el aspecto de su libro que publica en 1934 con respecto al perfil del hombre y la cultura en México, que va a ser el libro que va a causar un poco de polémica porque en el libro del perfil del hombre y la cultura en México, Samuel Ramos nos va a dar y nos va a entender cómo esos retratos de los que si en algún momento este León Portilla nos hablaba como una forma de espacio, costumbre y tradición en su forma de verlo, León Portilla, porque él nos hablaba acerca de la lengua y todos esos aspectos que nos dan identidad. Pues en el caso del pensamiento mexicano por parte de Samuel Ramos, nos va a decir que en ese libro del perfil del hombre y la cultura en México se van a ver retratados y aludidos ciertas consideraciones que denigran, digamos, que al mexicano y su cultura. Y siempre pensamos en esa situación, ¿no? Cuando dicen en ocasiones que las verdades duelen. Y cuando Samuel Ramos plantea esa situación dentro de su libro, pues prácticamente el ser mexicano pues se queda así como que chiquitito y esponjoso porque realmente no entiende cómo es posible que un mexicano diga eso de otro mexicano, ¿no? Desde ese momento el identitario mexicano se ve frustrado en el aspecto de que se critique al mexicano. Y es que aquí Samuel Ramos, cuando hace su crítica al hombre de México, en una realidad donde todo está suscrito y que se refiere a esa fuga de una realidad, ¿no? La mayoría es eso. Y no solamente es del hombre cotidiano, cuando hay una fuga de una realidad y que está justapuesta de forma cultural, ¿no? Y lo vamos a ver en la política porque no solamente
esta idea está basada en esta cuestión de ver cómo las situaciones permean y que realmente nos estamos acomodando, ¿no? Entonces, prácticamente Samuel Ramos cuando habla de ese perfil del hombre y la cultura en México se refiere a esta, primero en la política, ¿no? Por ejemplo. Nos damos cuenta que en la política, en el sistema político mexicano, el presidente menciona una cosa y en realidad es otra, ¿no? Se vive en un mundo al interior de una esfera y que prácticamente el mundo es un color rosa y afuera la realidad del México actual es otra, ¿no? Y a veces también el hombre mexicano vive de una situación muy compleja, es de ciertas capacidades donde no son las concretas, ¿no? Puede uno vivir en una mentira fatalmente y que la realidad sea otra. Y es así como el mexicano se presenta como una idea impropia, y que solamente él se cree que vive en ese aspecto, ¿no? Entonces, por eso decimos que ello está puesta a la cultura, a la forma cultural, ¿no? Porque realmente en la capital es una cosa y a los lados, pues es otra. Entonces, siempre vamos a estar optimizados en una idea en la que el sincretismo mexicano va a estar ahí siempre permeando y donde los hábitos que se van a generar junto con sus costumbres y sus formas expuestas de manera externamente y que van a ser adoptados, pero no asimilados, por eso les decía, podemos decir que en México no hay inseguridad y que todas las razones posibles nos llevan a que realmente no hay inseguridad, pero la realidad es otra. La realidad es que realmente sí hay una inseguridad y sobrepasa al sistema de seguridad, ¿no? Y sobre todos los sistemas. Entonces, digamos que esa es la forma en la que se critica, ¿no? Y entonces, ese punto donde se refiere a la fuga de la realidad. Por otro lado, esta crítica también se tendría que mantener al mexicano en una especie de nihilismo del ser. Prácticamente decíamos que cuando veíamos a Nietzsche con respecto al nihilismo, decíamos que era una falta de valores muy fuerte y realmente la idea del mexicano en esa falta de valores es muy fuerte cuando se trata de sí mismo y cuando se trata de los otros, ¿no? Y entonces esa forma de tener el valor se caracteriza de una manera muy aguda porque o sea, podemos recibir a los visitantes de una manera muy diferente a que podemos recibir a nuestros propios conciudadanos, ¿no? Y vemos ese sincretismo o esa idea de ver el nihilismo del ser cuando vienen esta parte de fin de año o en vacaciones que vienen los mexicanos que vienen del otro lado, que se van a Estados Unidos a trabajar y trabajan arduamente y regresan a esta casa y cómo es que se el mismo mexicano los desfalca, les roba, les quita y que prácticamente es una identidad lo que estamos viendo, ¿no? Exigimos derechos a una nación que se invade, digamos, por necesidad de los nuestros, ¿no? Pero nosotros hacemos a lo mejor cosas peores en el sur, en la frontera sur. Y es ahí donde nos damos cuenta en ese perfil del hombre mexicano y su cultura, ¿no? En cómo recibimos a los extranjeros con los brazos abiertos y recibimos con robos y saqueos a los nuestros que vienen del otro lado, ¿no? Y castigamos de una manera mucho más brutal en México. Y hay una frase muy interesante que se dice que el mexicano es más racista que otro, ¿no? Entonces, y dentro del interior de nuestro país, porque realmente entre nosotros mismos podemos hablar de un racismo mucho más fuerte y muy, ni siquiera tendríamos que decir que explícito, porque realmente es muy implícito. Entonces,
Explicar el sentimiento de inferioridad generalizado que se esconde detrás de múltiples máscaras, es ahí donde tal vez se arranca, ¿no? Este disparate de decir, o no es disparate, sino más bien es una concreción objetiva. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el mexicano siempre va a tener ese uso de máscaras, ¿no? De diferentes formas de actuar en diferentes circunstancias, y que nos va a llevar a entender que esta idea de Samuel nos va a llevar a entender que en ese perfil del hombre y la cultura en México podemos ver cómo tiene antecedentes ya con algunas cuestiones que José Vasconcelos y Antonio Caso, que Antonio Caso va a ser influencia de Samuel Ramos, y que cuando nosotros hablamos de esta situación de que el hombre de México y su realidad se va a partir en esa parte que decíamos, pues nos va a llevar a entender que el pelado, o más bien abordar un profundo análisis de la personalidad nacional ubicada en tres aspectos: el pelado, el hombre de la ciudad y el espíritu latino. El pelado, porque prácticamente el mexicano es así, ¿no? Utiliza un lenguaje muy fino en ese aspecto de la peladez, y por eso decíamos que el mexicano tiene esos aspectos nihilistas del ser, esas múltiples máscaras, esa fuga de la realidad, en sus costumbres, en sus expuestos externamente adoptados y asimilados, en sus retrasos aludidos y considerados en la denigración de lo que va a ser, o la de pues sí, denigración de lo que va a ser la cultura mexicana. Es ahí donde va a estar ubicado el pelado, en sus diferentes formas y aspectos culturales y de costumbres. Por otro lado, vamos a encontrar al hombre de la ciudad que vive en un mundo, un mundo donde prácticamente pues se queja de todo, pasa de todo, pero también es parte de un todo. Y cuando se refleja en ese aspecto el hombre de la ciudad, pues sí podemos entender que por ejemplo, en el aspecto del indigenismo, tiene que ver con todos estos aspectos sociales y culturales. Es así como el hombre de la ciudad se va a representar en una idea en la que se tiene que ver de esa manera. Y es que estos aspectos, y por otro lado, antes de que pase a la otra idea, tenemos que ver la cuestión del espíritu latino. En el caso del espíritu latino entendemos que viene de todas estas cuestiones europeas, donde el francés, el portugués, el italiano están relacionados continuamente con la lengua, ¿no? Y como veíamos en Miguel León Portilla, pues la lengua es la parte fundamental con las cuales nosotros podemos conectarnos, ¿no? Y tener una idea en sí. Y es como se va a ir presentando. Ahora, en el caso de esta parte de, del hombre de la ciudad, del pelado y el espíritu del latino, va a haber un aspecto que se va a ir planteando con el problema de inferioridad, ¿no? Al final de cuentas, el mexicano es un macho que se ha dicho y que se construyó en el cine mexicano, en este cine mexicano de oro que se le llama, y que prácticamente el macho pues es una forma de ver, o más bien la forma en la que se visualiza el mundo hacia nosotros, ¿no? Donde el macho mexicano es el que puede y el que debe, ¿no? Sin embargo, viene este grado de inferioridad donde circunstancialmente la idea es que no precisamente el macho mexicano es superior, sino más bien viene un grado de inferioridad donde se muestra todas esas bajas capacidades. Y ya para ir terminando, en otro texto importante de Samuel Ramos, aparte del perfil del hombre y la cultura en México del 34, en 1940 Samuel Ramos va a escribir lo que es hacia un nuevo humanismo, y donde él va a exponer toda esta idea de la necesidad de hacer frente a la deshumanización inherente al mundo contemporáneo.
es prácticamente el punto en donde el mexicano tendrá que verse en esa necesidad de enfrentar esa deshumanización. ¿Por qué deshumanización en México? ¿O por qué realmente existe esa deshumanización? Porque al final de cuentas la sociedad se está degradando y se está suscribiendo en una parte donde la realidad no corresponde a, no corresponde a las acciones, aunque, por ejemplo, si recordamos las catástrofes o los problemas sociales en los que México se ha envuelto, pues el mexicano siempre ha salido unido y ha salido avante. Pero ya dentro de todo ese esquema social, al final de cuentas, al mexicano le vale un comino, ¿no? O sea, cuando ya no pasa nada o sea, es como una controversia, ¿no? Porque cuando no pasa nada, pues dale duro al otro mexicano porque tú eres el mejor, el que puede, este, y que pues prácticamente eso no tendrá que desarrollarse. Entonces ahí es donde digamos que entra el aspecto de la crítica que hace Samuel Ramos con respecto al perfil del hombre y la cultura mexicana, que es muy compleja porque realmente no siempre se desarrolla tal cual. Y solamente son por momentos contextuales, pero casi la capacidad de identificarlo así, pues es precisamente eso. Y bueno, eso sería todo y nos vemos en la próxima sesión.